Shabono. Continuación del capítulo 3. Prestó mucha atención a mis explicaciones, asintiendo con la cabeza cada vez que yo preguntaba si entendía. Esperaba confundirlo, señalando todas las complicaciones del aparato. Ahora tomaremos una foto tuya para que veas cómo hay que sujetar la máquina. No, me detuvo rápidamente, quitándome la cámara de las manos. Sin ninguna dificultad, abrió la cubierta trasera y sacó la película, exponiéndola a la luz. Es mía, lo prometiste. Solo yo puedo tomar fotos con ella. Sin habla, le vi colgarse la máquina sobre el pecho. Parecía tan incongruente sobre su desnudez que no pude retener la risa. Con gestos exagerados empezó a enfocar, ajustar y apuntar la máquina en torno a sí, hablando con imaginarios sujetos, diciéndoles que sonrieran, que se pusieran más juntos o que se alejaran. Sentí un fuerte impulso de tirar del cordón de algodón que rodeaba su cuello y que sostenía su aljaba y su mechero colgando sobre la espalda. No harás ninguna foto sin película, dije, alargándole el tercer y último rollo. Nunca dije que quisiera hacer fotos. Alegremente expuso la película a la luz. Luego, con deliberación, puso la máquina en su estuche de cuero. A los indios no les gusta que los fotografíen, dijo con seriedad. Luego se volvió hacia la cesta de Angélica, que estaba en el suelo, y buscó en su interior hasta encontrar un pequeño cuenco sellado con un trozo de piel de animal. Esto es onoto, dijo, mostrándome una pasta roja. Era muy grasa y tenía un leve aroma que no pude identificar. Este es el color de la vida y la alegría. ¿Dónde dejaste tu ropa? Le pregunté mientras cortaba con los dientes un trozo de llana, de la longitud de un lápiz. ¿Vive cerca de aquí? Ocupado en masticar una punta de la liana, hasta que obtuvo un improvisado pincel. Milagros no se molestó en contestarme. Escupió sobre el onoto y luego revolvió la pasta roja con el pincel hasta que estuvo fluida. Con mano precisa y segura, dibujó líneas onduladas sobre mi frente, mejillas, mentón y cuello, y en torno a mis ojos, y decoró mis brazos con manchas redondas. ¿Hay un poblado indio por aquí? No. ¿Vives solo? ¿Por qué haces tantas preguntas? La expresión de molestia, aumentada por las líneas agudas de su rostro pintado, coincidían con el tono irritado de su voz. Abrí la boca, emití un sonido y dudé si decirle que era importante para mí saber algo de él y de Angélica, y que cuanto más supiera, mejor me sentiría. Me enseñaron a ser curiosa,
dije tras un momento, dándome cuenta de que él no comprendería la breve inquietud que yo trataba de aliviar haciendo preguntas. Conocerlos, pensaba yo, me daría cierta sensación de control. Sonriendo, sin hacer ningún caso de lo que yo había dicho, Milagros me miró fijamente, examinó mi cara pintada y estalló en grandes carcajadas. Era una risa alegre y contagiosa, como la de un niño. Una india rubia, dijo, secándose las lágrimas de los ojos. Me reí con él y mis momentáneos temores se desvanecieron. Deteniéndose abruptamente, Milagros se inclinó hacia mí y murmuró en mi oído una palabra incomprensible. «Es tu nuevo nombre», aclaró con seriedad, poniendo su mano en mis labios para evitar que yo lo repitiera en voz alta. Volviéndose hacia Angélica, murmuró el nombre en su oído. En cuanto hubo comido, Milagros nos indicó que lo siguiéramos. Sin hacer caso de mis ampollas, me puse rápidamente los zapatos. No veía más que verde, mientras trepábamos por las colinas y descendíamos por las planicies. Un interminable verdor de lianas, ramas, hojas e espinos, donde todas las horas eran crepusculares. Ya no levantaba la cabeza para ver trocitos de cielo entre los grupos de hojas, sino que me contentaba con su reflejo en los charcos y arroyos. El señor Bart tenía razón al decirme que la selva era un mundo imposible de imaginar. No podía creer que estaba andando a través de aquel interminable verdor hacia un destino desconocido. En mi cabeza surgían febrilmente las descripciones de los antropólogos sobre indios feroces y beligerantes, de las tribus no civilizadas. Mis padres conocían a algunos exploradores y científicos alemanes que habían estado en la selva amazónica. De niña, sus relatos sobre los cazadores de cabezas y los caníbales me habían impresionado. Todos ellos narraban incidentes en que habían escapado a una muerte segura salvando la vida de un indio enfermo, por regla general el jefe de una tribu o uno de sus parientes. Una pareja de alemanes con una niña que habían regresado después de un viaje de 2 años por la selva sudamericana me causaron la impresión más profunda. Yo tenía 7 años cuando vi los objetos propios de aquellas culturas y las fotos de tamaño natural que habían reunido durante su viaje. Totalmente cautivada por la niña de 8 años, la seguí por la habitación decorada con palmas en el edificio de Sears, en Caracas. Apenas tuve oportunidad de ver el conjunto de arcos y flechas, cestas, aljabas, plumas y máscaras que colgaban de las paredes, mientras ella me conducía apresuradamente hasta una alcoba oscurecida. Agachada en el suelo, debajo de un montón de hojas de palma,
Sacó una caja de madera teñida de rojo y la abrió con una llave que colgaba de su cuello. Esto me lo dio uno de mis amigos indios, dijo, extrayendo una cabecita arrugada. Es una tzantza, la cabeza reducida de un enemigo, añadió, acariciando el largo cabello oscuro como si fuera una muñeca. Me llenó de aterrada admiración, explicándome que no tuvo miedo en la selva y que la aventura no transcurrió como sus padres la contaban. Los indios no eran horrorosos ni feroces, dijo en tono muy sincero. Ni por un instante dudé de sus palabras, mientras me miraba con sus grandes ojos llenos de seriedad. Eran amables y se reían mucho. Eran mis amigos. No podía recordar el nombre de la niña que había vivido los mismos acontecimientos que sus padres, pero no los había percibido con idénticos prejuicios y miedos. Me reía sola y casi me caí sobre una raíz retorcida y cubierta de musgo resbaloso. ¿Estás hablando sola? La voz de Angélica cortó mis ensoñaciones. ¿O con los espíritus de la selva? ¿Hay espíritus? Sí, viven en medio de todo esto, dijo suavemente, señalando a su alrededor. En lo espeso de las lianas trepadoras, junto con los monos, las serpientes, las arañas y los jaguares. Esta noche no lloverá, afirmó Milagros, olfateando el aire, cuando nos detuvimos junto a unas piedras que bordeaban un arroyo poco profundo. Sus aguas tranquilas y claras estaban cubiertas de flores rosadas, caídas de los árboles que, como centinelas, se levantaban en la orilla opuesta. Me quité los zapatos, dejé que mis pies doloridos flotaran en la consoladora frescura y miré el cielo de una escarlata dorado que se volvía gradualmente color naranja, vermellón y finalmente violeta profundo. La humedad del anochecer llenaba mi nariz con el olor de la selva, un olor a tierra, a vida, a corrupción. Antes de que las sombras se cerraran completamente sobre nosotros, Milagros había fabricado 2 hamacas con tiras de corteza, atadas a los 2 lados de una cuerda hecha de lianas. No pude disimular mi contento cuando colgó mi hamaca de algodón entre las 2 cunas de corteza, de aspecto tan poco confortable. Llena de anticipado entusiasmo, seguí los movimientos de Milagros mientras se quitaba la aljaba y el mechero de la espalda. Mi decepción fue inmensa cuando, tras retirar el trozo de piel de mono que cubría la aljaba, sacó una caja de cerillas y encendió la leña que Angélica había acumulado. Comida para gatos, dije mezquinamente, cuando Milagros me tendió una lata de sardinas abierta. Me había imaginado mi primera cena en la selva, consistente en un tapir o un armadillo recién cazado y asado a la perfección sobre un fuego crujiente. Todo lo que lograron las ramitas húmedas fue producir
una fina línea de humo en el aire, y sus llamas bajas apenas iluminaban nuestro entorno. La escasa luz del fuego dramatizaba los rasgos de Angélica y Milagros, llenando de sombras los huecos, añadiendo brillo a sus sienes, sobre sus cejas salientes, a lo largo de su corta nariz y de los altos pómulos. Me pregunté por qué el fuego los hacía tan parecidos. ¿Son ustedes parientes?, pregunté al cabo. Sí, dijo Milagros, yo soy su hijo. ¿Su hijo?, repetí incrédula. Yo esperaba que fuera un hermano menor o un primo, pues parecía tener unos 50 años. Entonces, ¿tú solo eres medio maquiritare? Los dos empezaron a reír, como si disfrutaran de un chiste secreto. No, no es medio maquiritare, explicó Angélica, entre golpes de risa. Nació cuando yo todavía vivía con mi gente. No dijo una palabra más, pero acercó su rostro al mío con una expresión a la vez retadora y divertida. Me moví nerviosamente bajo su penetrante mirada, pensando que tal vez mi pregunta la había ofendido. La curiosidad debe ser un rasgo adquirido, decidí. Estaba ansiosa por saber todo acerca de ellos. Sin embargo, ellos nunca me preguntaban nada sobre mí. Lo único que parecía importarles era que estábamos juntos en la selva. En la misión, Angélica no había mostrado interés alguno por mi procedencia. Tampoco estaba deseosa de informarme sobre la suya, excepto por las pocas historias relativas a su vida en la misión. Una vez satisfecha el hambre, nos tendimos en nuestras hamacas. La de Angélica y la mía colgaban cerca del fuego. Pronto se quedó dormida, con las piernas recogidas bajo el vestido. El aire se enfriaba y le ofrecí a Milagros la manta ligera que había traído conmigo, que aceptó gustosamente. Las luciérnagas se encendían como puntos de fuego en la densa oscuridad. La noche latía con los gritos de los grillos y el croar de las ranas. No podía dormir. El agotamiento y el nerviosismo me impedían relajarme. Vi pasar las horas en mi reloj fosforescente y escuché los sonidos de la selva que ya no podía identificar. Había criaturas que gruñían, silbaban, crujían y aullaban. Unas sombras se deslizaban por debajo de mi hamaca, moviéndose sigilosamente, como el tiempo mismo. Con un esfuerzo por ver en la oscuridad, me senté, parpadeando, sin saber si estaba dormida o despierta. Monos con ojos fosforescentes saltaban desde detrás de los helechos. Bestias de hocicos abiertos se estiraban hacia mí desde las ramas que cubrían la hamaca, y arañas gigantescas, de largas patas finas como cabellos, tejían telas plateadas sobre mis ojos. Cuanto más observaba, más miedo tenía. Un sudor frío empezó a rodar desde mi cuello hasta la base de la espina dorsal cuando descubrí la figura de un hombre desnudo que,
con el arco tendido, apuntaba al negro cielo. Al escuchar claramente el silbido de la flecha, me tapé la boca con la mano para ahogar un grito. No tengas miedo de la noche, dijo Milagros, poniendo su mano sobre mi cara. Era una mano carnosa y encallecido que olía a tierra y raíces. Ató su hamaca sobre la mía, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo a través de las tiras de corteza. Suavemente empezó a hablar en su lengua, una procesión de palabras rítmicas y monótonas que apagaban los demás sonidos de la selva. Un sentimiento de paz fue invadiéndome y los ojos acabaron cerrándoseme. La hamaca de Milagros ya no colgaba sobre la mía cuando desperté. Los sonidos de la noche, ahora muy leves, todavía permanecían entre las palmeras neblinosas, los bambúes, las lianas sin nombre y las plantas parásitas. Aún no había color en el cielo, solo una vaga claridad que anunciaba un día despejado. Agachada sobre el fuego, Angélica removía y soplaba las brasas, devolviéndoles la vida. Sonriendo, me indicó que me acercara. Te escuché mientras dormía. ¿Tenías miedo? La selva es tan distinta de noche, dije, un poco avergonzada. Debía estar demasiado cansada. Asintió con la cabeza. Mira la luz. Mira cómo se refleja de hoja en hoja hasta que desciende al suelo, a las sombras dormidas. Así es como el amanecer hace dormir a los espíritus de la noche. Angélica empezó a acariciar las hojas que habían en el suelo. Durante el día, las sombras duermen. De noche, bailan en la oscuridad. Sonreí dócilmente, sin saber muy bien qué decir. ¿A dónde fue Milagros?, pregunté, pasado un instante. Angélica no me contestó. Se incorporó, mirando a su alrededor. No tengas miedo de la selva. Levantando los brazos por sobre su cabeza, empezó a bailar con pasitos saltarines y a cantar en un tono bajo y monótono que cambió abruptamente a otro muy alto. Baila con las sombras de la noche y duerme con el corazón ligero. Si dejas que las sombras te asusten, te destruirán. Su voz descendió a un murmullo. Me volvió la espalda y caminó lentamente hacia el río. El agua estaba fría cuando me senté desnuda en medio del arroyo, cuyos plácidos estanques sostenían la primera luz de la mañana. Vi cómo Angélica recogía leña, colocando cada rama en su brazo doblado, como si sujetara a un niño. Debe de ser más fuerte de lo que parece, pensé, aclarando el champú de mis cabellos. Pero también podía no ser tan vieja como parecía. El padre Coriolano me dijo que cuando una india llega a los 30 años, a menudo es abuela. Si llega a los 40, habrá alcanzado una edad avanzada.
Lavé la ropa que llevaba el día anterior, la tendí sobre un palo cerca del fuego y me puse una larga camiseta que me llegaba casi a las rodillas. Era mucho más cómoda que mis tejanos ceñidos. «Hueles bien», dijo Angélica, pasando sus dedos por mis cabellos mojados. «¿Viene de la botella?». Asentí. «¿Quiere que le lave el cabello?». Vaciló un momento. Luego rápidamente se quitó el vestido. Estaba tan arrugada que no tenía una pulgada de piel lisa. Me recordó uno de los frágiles árboles que bordeaban el sendero, con sus troncos grises y delgados, casi marchitos, y que sin embargo sostenían ramas con hojas verdes. Hasta entonces no había visto a Angélica desnuda, porque llevaba su vestido de algodón día y noche. Estaba segura de que tenía más de 40 años. Era una anciana, en efecto, como ella había dicho. Sentada en el agua, Angélica gritaba y reía feliz chapoteando a su alrededor, esparciendo la espuma de su cabeza por todo su cuerpo. Con una calabaza rota, aclaré el jabón y después de secarla con la manta, peiné sus cabellos, cortos y oscuros, y le di forma al flequillo. Lástima que no tengamos un espejo. ¿Aún tengo la pintura roja? Solo un poquito, dijo Angélica, acercándose al fuego. Milagros, tendrá que volver a pintarte la cara. Dentro de un rato oleremos a humo, observé, dirigiéndome a la hamaca de Angélica. Me acomodé en su interior y me pregunté cómo había podido dormir allí sin caerse. Apenas era suficientemente larga para mí y tan estrecha que no podía darme vuelta. Sin embargo, a pesar de la molesta corteza que me pinchaba la espalda y la cabeza, me encontré medio dormida mientras contemplaba cómo la anciana iba quebrando la leña que había recogido en ramitas del mismo tamaño. Una extraña pesadez me mantenía en esa grieta de la conciencia que no es ni vigilia ni sueño. Podía sentir el rojo del sol a través de mis párpados cerrados. Tenía conciencia de que Angélica estaba a mi izquierda, murmurando para sí misma mientras alimentaba el fuego, y de la selva que me rodeaba y me arrastraba más y más hondo hacia sus verdes cavernas. Llamé a la anciana por su nombre, pero ningún sonido salió de mis labios. Llamé una y otra vez, pero solo salían de mí formas silenciosas y deslizantes, que se elevaban y caían con la brisa como mariposas muertas. Las palabras empezaron a hablar sin labios, burlándose de mi deseo de saber, haciendo mil preguntas. Explotaban en mis oídos y sus ecos reverberaban a mi alrededor como una parvada de pericos que cruza el cielo.